Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con la función inversa. El problema nos da la función f cuya regla de correspondencia se muestra en la imagen. Nos piden demostrar que existe la función inversa de f. Además, nos piden determinar la regla de correspondencia de la función inversa, su dominio y rango. También nos piden la gráfica de la función f y la función inversa en un mismo plano. Solución. Iniciaremos nuestro análisis garantizando la existencia de la función inversa. Para ello, verificaremos que la función f es inyectiva, o también llamada 1 a 1. Ten en cuenta que una función es inyectiva si a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento en el conjunto de partida. Sin embargo, para verificar si la función es inyectiva, nos apoyaremos en la condición, la cual nos dice, si tenemos un elemento x1 y un elemento x2, ambos pertenecen al dominio de la función, si se cumple que la imagen de estos elementos son iguales, entonces estamos hablando de los mismos elementos. O también podemos utilizar la condición equivalente, que nos dice que si tenemos dos elementos del dominio que son distintos, entonces sus imágenes de estos elementos son distintas. Tenemos la función. Buscaremos probar que si las imágenes de dos elementos del dominio son iguales, entonces los elementos del dominio son iguales. A continuación, evaluaremos x1 en la función. También evaluaremos x2 en la función. Luego, podemos notar que podemos eliminar el 1 de ambos miembros de la ecuación. Seguidamente intercambiaremos de miembro al binomio x2 menos 1 todo elevado al cuadrado. Posteriormente buscaremos factorizar por medio de una diferencia de cuadrados. Al reducir, obtenemos dos factores. Un primer factor x1 más x2 menos 2 y un segundo factor x1 menos x2. A continuación, cada factor lo igualamos a 0. De la primera ecuación obtenemos que x1 más x2 es igual a 2. Ten en cuenta que tanto x1 y x2 pertenecen al dominio de la función. Es decir, x1 es un número menor o igual que 1. Y x2 también es un número menor o igual que 1. Entonces podemos afirmar que x1 más x2 será menor o igual que 2. Entonces, para que la suma sea 2, los únicos números que hacen que esta igualdad se cumpla es que ambos sean 1. Entonces, estos números son iguales. Luego, de la segunda ecuación, deducimos que x1 es igual a x2. De esta forma, hemos conseguido que los dos elementos son iguales. Por lo tanto, nuestra función es inyectiva. A continuación, garantizaremos la existencia de la función inversa por medio del criterio de la recta horizontal. Ten en cuenta que una función f es inyectiva o 1 a 1 si y solo si toda recta horizontal corta a su gráfica a lo más en un punto. A continuación graficaremos la función realizando desplazamientos horizontales y verticales. Iniciaremos graficando la función cuadrática en el plano cartesiano, cuya regla de correspondencia es x cuadrado y su gráfica corresponde a una parábola, cuyo vértice está en el origen. Seguidamente graficaremos la función x menos 1 al cuadrado a partir de la gráfica de la función x al cuadrado. Este valor de menos 1 nos indica que la gráfica realiza un desplazamiento horizontal de una unidad a la derecha. Observa que el vértice inicial está en el punto 0, 0 y al desplazar la gráfica una unidad a la derecha, el vértice se encuentra ahora en el punto 1, 0. Luego calcularemos la gráfica de la función x menos 1 al cuadrado más 1. El más 1 nos indica que la función debe tener un desplazamiento vertical. Entonces, la gráfica de la función x menos 1 al cuadrado se desplazará una unidad hacia arriba. Observa que el vértice que estaba en el punto 1, 0, al desplazarse una unidad hacia arriba, el nuevo vértice se encuentra ahora en el punto 1, 1.
Dado que el dominio de la función corresponde a los valores de menos infinito hasta el valor de 1, en nuestra gráfica consideraremos solamente la parte que está a la izquierda del vértice. Seguidamente, por medio del criterio de la recta horizontal, notamos que toda recta horizontal corta la gráfica de f a lo más en un solo punto. Por lo tanto, la función f es inyectiva. De la gráfica podemos afirmar que el rango de la función tomará los valores que estén en el intervalo cerrado en 1 al infinito abierto. Seguidamente determinaremos la regla de correspondencia de la función inversa, su dominio y rango. Ten en cuenta que para determinar la regla de correspondencia para la función inversa se siguen los siguientes pasos. Primero se escribe y igual a f de x. Segundo, se escribe x en lugar de la variable y en lugar de la variable x. Tercero, despejas y. Cuarto, escribes f inversa por y. Entonces, iniciaremos haciendo y por f de x en la función. Seguidamente escribiremos x en lugar de y en lugar de x. Posteriormente despejaremos y. Para ello, cambiamos de miembro al 1. Recuerda que al cambiar de miembro cambia de signo. Seguidamente sacaremos raíz cuadrada de ambos miembros de la ecuación, donde obtenemos que la raíz cuadrada de x menos 1 será igual al valor absoluto de y menos 1. Ten en cuenta que en una ecuación con valor absoluto existen dos posibilidades que den a. Una, que la expresión que está dentro del valor absoluto sea igual a a, y una segunda, que lo que está dentro del valor absoluto sea igual a menos a. Entonces, en nuestra ecuación, una primera posibilidad será que lo que está dentro del valor absoluto, que es y menos 1, sea igual a la raíz cuadrada de x menos 1, y una segunda posibilidad, que lo que está dentro del valor absoluto, que es y menos 1, que sea igual a menos raíz cuadrada de x menos 1. Seguidamente, de ambas ecuaciones despejamos y. De la primera obtenemos 1 más raíz cuadrada de x menos 1, y de la segunda obtenemos 1 menos raíz cuadrada de x menos 1. Ten en cuenta que el dominio de la función inversa es igual al rango de la función. Entonces el dominio de la función inversa será igual a cerrado en 1 hasta infinito abierto. También recuerda que el rango de la función inversa es igual al dominio de la función. Entonces, el rango de nuestra función inversa será igual al intervalo de menos infinito abierto hasta 1 cerrado. Nota que el rango de la función debe considerar algunos valores negativos. Entonces descartamos la función 1 más raíz cuadrada de x menos 1, ya que en esta expresión todas sus imágenes serán positivas, lo cual no está siendo contemplado en el rango de nuestra función. Por lo tanto, la función inversa será igual a 1 menos raíz cuadrada de x menos 1. Finalmente graficaremos la función y la función inversa en un mismo plano. Para ello, previamente teníamos la gráfica de la función f. Ten en cuenta que la gráfica de la función y su función inversa se caracterizan por ser simétricas respecto a la recta y igual a x. Entonces, en nuestro gráfico graficaremos la recta y igual a x. Luego graficaremos una curva simétrica. De esta forma, hemos graficado tanto la gráfica de la función, que está de color rojo, y la gráfica de la función inversa, que está de color verde. Podemos notar que estas gráficas son simétricas respecto a la recta y igual a x.